Bien, amados hermanos, les doy la bienvenida muy personalmente a esta casa, del Señor, a esta iglesia, el lugar al que usted viene para estar bien con Dios. Si usted puede estar bien con su amigo, con su hermano, está bien, pero principalmente venimos aquí a este lugar para estar bien con Dios. ¿Cuántos lo creen? Y en esta mañana vamos a continuar. Gloria a Dios. Vamos a esperar a que todos terminen de saludarse. Amén. Eso es muy bueno, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es bueno, que ustedes se saluden los unos a los otros, porque así lo dice la palabra del Señor. Dice que nos saludemos los unos a los otros con ósculo santo, dice. Amén. Gloria al Señor. Pero también, ¿verdad? El libro de Eclesiastés 3, capítulo 1 dice también que hay un tiempo para todo. Y amados hermanos, es el tiempo para escuchar palabra, para que nos podamos nutrir en la palabra del Señor, para que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma se alimenten de la sagrada palabra del Señor en esta mañana. Sabemos que este año 2026 es el tiempo ¿de qué? Del orden para el cumplimiento de sus promesas. Y hay una enseñanza muy bonita conforme, ¿verdad?, a lo que se nos ha sido planteado, ¿verdad?, por la Iglesia Madre. Debemos aprender acerca de cómo discernir los tiempos de Dios. Y ese es el tema que vamos a estar viendo en esta mañana, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, a la luz de la palabra. Cómo discernir los tiempos de Dios. Amén. Quiero llevarlos a las Sagradas Escrituras, al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Y vamos a ver cuál es la importancia de poder discernir los tiempos de Dios para poder establecer un orden en nuestra vida y poder disfrutar de lo que Dios tiene reservado para nosotros a través de la promesa que Él nos ha hecho, o más bien a través de las promesas que Él nos ha hecho a través de su palabra. Bien, quiero llevarlos al libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. No sé si los hermanos ya lo tienen. Perfecto. Gloria sea al Señor. Dice su palabra: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Repita conmigo: debía hacer. Porque es muy importante. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí hay algo que nos llama poderosamente la atención, que de las 12 tribus conformadas por el nombre de cada uno de los hijos de Israel, conocido como Jacob también, Jacob estableció de todos sus hijos 12 tribus. Debemos entender que de esas 12 tribus hay una que no se menciona de los hijos que eran hijos de Israel. Su nombre José. Sin embargo, de la simiente de José nacen 2 hijos, cuyos nombres eran Manasés y Efraín, de los cuales surgen 2 medias tribus
que conforman una sola. Y esas dos medias tribus forman parte de todas las 12 tribus de Israel. Pero nos llama poderosamente la atención que de uno de los hijos de Jacob, de uno de los hijos de Israel, hay uno que se llama Isaacar. Amén. Y estos hijos de Isaacar, es decir, los descendientes de Isaacar, Dios les da un don. Dios les da un regalo, el regalo de poder discernir los tiempos. Amén, amados hermanos. Porque dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Es decir, tienen la capacidad de poder entender los tiempos. Y también, a raíz de poder entender los tiempos, sabían lo que Israel, es decir, las 11 tribus restantes, debían hacer. ¿Para qué? Debían hacer para mantenerse puras, debían hacer para mantenerse en obediencia ante los mandamientos de Dios. Amén. Porque sabemos que el no obedecer a Dios, dice, viene siendo peor que la idolatría. Así se lo hace saber el profeta Samuel, al que en aquel entonces era el rey Saúl, cuando por un mandato del mismo Dios, él obedece, pero a medias, y no sabe discernir el tiempo. ¿Por qué? Porque no pensó en las consecuencias que su desobediencia podría o podía traer al pueblo de Israel próximamente o posteriormente. Y es por eso, amados hermanos, que he aquí en esta cita bíblica radica la importancia de poder nosotros como hijos de Dios conocer y poder discernir los tiempos de Dios, para que a través del conocimiento que nosotros tengamos de estos tiempos podamos ordenarnos y poder aspirar a ese llamamiento santo y a la salvación y a la vida eterna prometida por Dios. Amén. Es decir, para poder acceder al cumplimiento de las promesas hechas por Él. He aquí, en este versículo nos da un ejemplo muy claro, el cual dice que ellos sabían lo que debían hacer o lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En la medida que nosotros estamos incluidos o estamos enmarcados dentro de los mandamientos de Dios, Dios siempre va a derramar de su misericordia sobre nosotros, siempre va a derramar de su protección sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Es por eso, amados hermanos, que es muy importante mencionar para el discernimiento de los tiempos la comprensión que debemos tener acerca de esta tribu, la tribu de Isaacar. Pero podemos ver que al final hay un dicho que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y quiero explicarle por qué. Porque
nosotros como hijos de Dios tenemos conocimiento de nuestro pasado, ¿no es así? Y también podemos tener control de nuestro presente, pero no tenemos certidumbre en lo absoluto acerca de nuestro futuro. Es decir, no tenemos control en lo absoluto acerca de lo que nos puede pasar dentro de un segundo o dentro de una hora o dentro de un día. No tenemos control sobre ello, pero sí conocemos nuestro pasado y conocemos nuestro presente. Y cuando hablamos del discernimiento de los tiempos, no significa, contrariamente a lo que muchas personas creen, no significa que vamos a ser adivinos, que vamos a ser agoreros o que vamos a predecir el futuro, no. Sino que, tal y como lo explica la Biblia, nosotros debemos conocer el pasado, conocer el presente, para poder estar apercibidos y para poder estar velando por lo que ha de suceder. A continuación voy a explicárselo. Dice el libro de Isaías, capítulo 60, verso 2. ¿Lo tienen, amados hermanos? A ver, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Pues es bueno que traigamos nuestras Biblias para que podamos leerlas. No obstante que está ahí la cita bíblica, pero es muy importante que nosotros podamos tener nuestras Biblias a nuestra mano para poder no solamente leer el texto que está ahí, sino que podamos analizar el contexto. Porque fíjense que a mí me pasa algo, amados hermanos, cuando yo estoy leyendo la Biblia y no soy yo quien está predicando. En el momento que leo un versículo bíblico, siento curiosidad por seguir leyendo lo que sigue o buscar lo anterior a ese versículo, es decir, darle la vuelta a toda esta cita bíblica y poder entender algo más. Amén. Es importante por eso que nosotros debemos tener nuestra Biblia a la mano, debemos leer nuestra Biblia. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 60, verso 2. Porque he aquí, amén, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Miren lo que Dios nos está diciendo aquí al respecto. Dios, a través del profeta Isaías, está diciéndole al pueblo de Israel que debe de estar apercibido porque algo va a pasar. Amén. Y le dice: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Amén. Pero le dice: mas sobre ti amanecerá Jehová. Es decir, le está diciendo, aunque todo lo demás ocurra, y no le va a decir cuándo, aunque todo lo demás ocurra, Dios siempre va a alumbrar tu vida. Amén. Aunque las circunstancias se pongan difíciles, aunque la vida se ponga dura, Jehová siempre va a ser tu protector. Jehová siempre va a ser tu luz. Jehová siempre va a ser tu proveedor. Eso es lo que la palabra le está diciendo a usted a través de este libro de Isaías, capítulo 60, verso 2. Mire, y no se trata de ser adivino, sino el saber discernir el tiempo de Dios. Amén.
Y la Biblia nos lo explica claramente, de que debemos nosotros compenetrarnos en la palabra para poder aprender a discernir los tiempos. Porque si usted lo analiza, usted analiza esa cita bíblica, se lo está diciendo no en pasado, amén. Se lo está diciendo no en presente, se lo está diciendo a futuro. Le está diciendo posiblemente en tu vida van a venir perdón, van a venir tiempos difíciles, van a venir situaciones adversas a tu vida. Pero le está diciendo, pero no temas, no tengas miedo, porque se lo está diciendo, porque Jehová está contigo. Amén. Y mire que eso no lo menciona la palabra, no lo menciona de manera literal ni de manera textual la palabra, pero nosotros podemos discernirlo. Le está diciendo, van a venir tormentas a tu vida, van a venir tiempos difíciles a tu vida, va a venir oscuridad, van a venir tinieblas, pero no tengas miedo, porque Jehová es tu luz. Amén. Así como lo dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién habré de temer? ¿Por qué habré de temer? No debo tener miedo, porque Jehová es mi luz, porque Jehová es mi salvación, porque Jehová es mi protector. ¿Cuántos lo creen? Y hay algo muy importante que menciona este versículo también. Dice, y sobre ti será vista, ¿qué? Su gloria. Es decir, nosotros somos el objeto de la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere glorificarse a través de nosotros. Pero si nosotros no sabemos discernir los tiempos, he aquí el problema, que cuando vengan las tinieblas, que cuando cubran la tierra, que cuando tengamos situaciones adversas, que cuando tengamos alguna tormenta sobre nosotros, muy posiblemente nos vamos a desesperar. Amén. Todas esas situaciones que he mencionado son el equivalente a poder decir que tribulación vendrá sobre nuestra vida. Amén. Pero debemos tener algo muy presente, que la palabra en el libro de Romanos nos dice que debemos de glorificar a Dios en las tribulaciones. Amén. Porque la tribulación nos trae ¿qué? Nos trae prueba. La tribulación nos prueba a ver si nosotros somos realmente hijos genuinos de Dios. Y también la tribulación viene siendo como un filtro y determina si realmente nosotros estamos bien fundamentados en la roca que es Cristo. ¿Cuánto lo creen? Porque cuando vienen las situaciones difíciles, ahí realmente es cuando nosotros descubrimos si realmente estamos en el Espíritu o estamos en la carne. Cuando vienen las situaciones difíciles, es realmente cuando nosotros podemos descubrir si realmente somos fuertes en espíritu o nos dejamos llevar por la carne. Amados hermanos, Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Y es necesario que las pruebas sucedan, que la oscuridad venga, que las tinieblas cubren la tierra, para que nosotros podamos descubrir si realmente estamos afirmados en la roca que es Cristo Jesús. Si nosotros efectivamente estamos firmes
entonces dice su palabra que a nosotros, los que creemos en su nombre, nos amanecerá Jehová. Amén. Es decir, a los que estamos fundamentados en Cristo Jesús, vamos a ver luz, porque Cristo es nuestra luz. ¿Cuántos lo creen? Y en nuestro proceder, en nuestra firmeza, en nuestra prueba, porque también la prueba trae paciencia, y la paciencia nos enseña y nos instruye a poder esperar en Él. Entonces nosotros descubrimos que realmente somos merecedores de la gloria de Dios. Amén. Es ahí donde Dios, al ver el resultado de nuestra prueba, de nuestra paciencia, y también al notar que nosotros estamos fielmente esperando en Él, entonces Él se glorifica. Amén. Pero todo eso va en relación a poder discernir los tiempos, porque, amados hermanos, hay muchas personas que aún conociendo de Jesús le dan la espalda. A la primera prueba, a la primer tiniebla, le dan la espalda a Jesús. Y ahí es donde descubrimos, o donde estas personas descubren, que no pueden discernir los tiempos. Pero en la medida en que nosotros aprendemos a discernir los tiempos de Dios, vamos a descubrir que todo eso que nos acontece va con toda seguridad a pasar. Amén. Porque Dios, según dice su palabra, no va a poner en nosotros una prueba que no podamos soportar. ¿Cuántos lo creen? Y juntamente con la prueba también va a ponernos una salida. Pero si nosotros no estamos fielmente seguros que Dios es nuestra salvación, es porque no estamos entendiendo los tiempos. Y decimos, estoy perdido. Y muchas veces nos olvidamos de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es nuestra luz. Amén. De que Dios es nuestro proveedor, de que Dios es nuestro protector. Y nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque no estamos en la capacidad de poder discernir lo que está aconteciendo en ese momento. Y tampoco estamos en la disposición o también en la capacidad de poder discernir en lo que va a suceder posteriormente. Porque Dios es claro al respecto. Dios nos dice, yo voy a poner prueba, yo les voy a probar, pero también los voy a sacar de la prueba. Amén. Yo no voy a dejar que ustedes se hundan, sino que estoy probando a ver si saben nadar, al igual que nosotros con nuestros hijos. ¿Cuántos nos alegramos de tener nuestros hijos? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos alegrado de ver que ya no tenemos que cargar más a nuestros hijos? Porque a medida que van subiendo de peso, y principalmente para las madres, ¿verdad? A medida que van subiendo de peso, se va haciendo más difícil cargarlos. Y cuando sus hijos empiezan a dar el primer pasito, ay, cuánto se alegran las madres. Ya va a empezar a caminar, dicen. Y se vuelven expectantes de a ver a qué horas da el siguiente paso. Y máxime, ¿verdad? Empieza a pararse, a caminar, pero todavía agarrado. Y nosotros como madres, como padres, ahí los andamos de la manito. ¿Para qué?
para que no les pase nada. De la misma manera nuestro Dios se encarga de eso. Pero se llega el momento en que empezamos a dar nuestros primeros pasos como hijos y nos soltamos. Y nosotros nos alegramos mucho como padres que nuestros hijos se suelten y que empiecen a caminar, pero no los dejamos solos. Andamos con ellos ahí donde quiera que ellos andan para que no se vayan a lastimar. Pero ellos sienten que ya pueden andar y que ya no nos necesitan. Bueno, al menos eso es lo que ellos creen, pero en realidad nos siguen necesitando. De la misma manera nosotros como hijos de Dios pasamos ese proceso con Dios. Amén. Pero muchas veces malentendemos el concepto y creemos que como ya podemos caminar solitos, podemos valernos por sí mismos, y nos olvidamos de nuestros padres. Y nosotros como hijos de Dios también tendemos a olvidarnos de nuestro Padre. Amén. Es ahí donde perdemos la capacidad de poder discernir los tiempos. Amados hermanos, Dios siempre va a poner ante nosotros un atalaya. ¿Qué es un atalaya? En el término original, en el hebreo, atalaya tiene varios significados, pero todos concuerdan en que es un vigía, un vigilante, un guardador que avisa cuando ve el peligro. Ese es un atalaya. Y sabe una cosa, amado hermano, Dios siempre pone atalayas para que guarden a su pueblo. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 7, Dios le dice a Ezequiel: a ti pues, hijo de hombre. Así le decía Dios a Ezequiel, nunca lo llamó por su nombre, siempre le decía hijo de hombre. A ti pues, hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel: te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Como el tema principal, amados hermanos, es que nosotros aprendamos a discernir los tiempos de Dios, también Dios pone vigilantes, pone guías para que den a conocer instrucciones, para que den a conocer mandamientos y para que den a conocer la voluntad de Dios para su pueblo, de manera que el pueblo lo siga y no lo olvide. Siempre mantenga vigente el mandato de Dios a través de su voluntad. Amén. Es por eso que los atalayas son muy importantes para poder discernir los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la atalaya, la oveja o el pueblo de Dios
mantiene vigente el pensamiento, el temor y la presencia de la voluntad de Dios para las vidas de cada uno. Amén. Si ponemos atención a este versículo que acabamos de leer, los atalayas están en diferentes puestos, están en puestos de avanzada. Si usted lo quiere comprender de esta manera, están en la iglesia, pero también están en cada núcleo familiar. Amén, amados hermanos. Están en cada una de las familias, bien sea mujer, bien sea hombre. Ahí debe de haber un atalaya. Ahí debe de haber un vigilante. Ahí debe de haber un vigía que prevenga del peligro inminente. Porque sabemos, amados hermanos, conforme lo dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que dice que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, ¿haciendo qué? Buscando a quien se deje devorar. Y nuestros núcleos familiares están propensos a poder ser arrebatados por el enemigo, amados hermanos. Y si nosotros no podemos discernir los tiempos, entonces el enemigo va a entrar en la vida de esos núcleos familiares. Si nosotros no somos capaces de poder ver lo que está pasando, porque sabe una cosa, amado hermano, el enemigo trabaja de manera muy sutil, de manera que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que ya está adentro. Y esa es la tarea del atalaya, la tarea del vigía, la tarea del vigilante: prevenir, pero también dar a conocer acerca de la presencia del enemigo a las puertas. ¿Me está entendiendo, amado hermano, lo que quiero explicarle? Nosotros, cada uno de nosotros debe constituirse como un atalaya, como un vigía, como un vigilante. Y no, porque el peor de los errores que puede cometer un atalaya, ¿sabe cuál es, amado hermano? Es dormirse. Porque cuando el vigilante se duerme, ¿qué pasa? El ladrón entra. Y sabemos, conforme dice la palabra, que el ladrón ha venido ¿para qué? No viene para saludar, amado hermano. No viene para decir buenos días, ¿cómo están? O buenas noches, ¿cómo están? No. Dice la palabra que el enemigo viene ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Pero la buena noticia, amado hermano, porque siempre hay una buena noticia dentro de los tiempos, es que Dios ha venido para darnos vida y para dárnosla ¿cómo? En abundancia. Pero el enemigo no quiere, el enemigo no viene a dar, el enemigo viene a quitar. ¿Y qué viene a quitarnos? Pues puede quitarnos nuestra paz, puede quitarnos nuestras pertenencias. Y no me refiero a lo que nos pertenece materialmente, sino que hay muchas otras cosas que nos puede quitar. Nos puede quitar la paz, nos puede quitar también la salud. Amén. Nos puede quitar la tranquilidad y nos puede quitar nuestras más valiosas posesiones, que son nuestros hijos. Amén. Es por eso que nosotros debemos estar en la capacidad de poder discernir los tiempos en los que estamos.
tiempos que no son nada favorables, ni para nosotros, ni mucho menos para nuestros hijos. Si nosotros lo ponemos en contraste o en comparación, nuestra vida de jóvenes no es ni la cuarta parte de parecida a la vida que nuestros jóvenes están recibiendo o a la vida que nuestros jóvenes están viviendo actualmente. Podríamos inclusive decir que nuestra vida de jóvenes fue mucho más sana y mucho más pacífica. No así la de nuestros jóvenes, no así la de nuestros hijos, que están constantemente sometidos a un bombardeo espiritual, a un sistema deformante, si así se le puede decir, a un proceso de separación de Dios. Usted como padre no me deja mentir que pasamos diciéndole a nuestros hijos: hijo, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. ¿Cuántas veces se lo decimos? ¿Y cuántas veces lo hacen ellos? Solamente cuando se los decimos. Difícilmente, pero no es esta la determinante, ¿verdad? No quiero decir que no hayan excepciones, sí las hay. Pero la regla general es que los jóvenes no quieren leer la Biblia. ¿Sabe cuál es la excusa que ponen? Ay, es que es muy aburrido. ¿Y sabe cuándo sí la leen? Cuando se quieren dormir. ¿Sí? A veces tienen insomnio y se quieren dormir y leen la Biblia. A la segunda página ya se duermen, ya están dormidos. Debemos, amados hermanos, ser o conformarnos como atalayas en nuestra familia. Y máxime también, ¿verdad? Sin mencionar que Dios también me ha constituido a mí como atalaya en la iglesia. Amén. Como atalaya en la congregación. Pero también nos ha constituido a todos nosotros como atalayas en nuestra comunidad. Porque también Dios nos usa a nosotros para poder diseminar su palabra, para poder avisar a aquellos que no están apercibidos. Si yo le pregunto, ¿a cuántas personas usted le habló de Jesús esta semana? ¿A una? ¿A dos? ¿A más? Pero habemos muchos de que no le hablamos a ninguno. Y estas personas se están perdiendo. ¿Por qué? Por falta de aviso. Porque nosotros no, como vigías, como vigilantes, no les hemos avisado. No les hemos avisado que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y que debemos tener cuidado. Amado hermano, la palabra nos manda a que velemos y que oremos. Dice el libro de Mateo 26:41: velad y orad. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Cuándo lo dijo? Cuando él ya estaba para ser capturado. Se fue con sus discípulos. En este caso nosotros somos sus discípulos. Amén. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Jesús orando y los discípulos durmiendo.
Y no era porque no le amaran. Y si los discípulos hacían eso, ya se podrá imaginar lo que está haciendo el mundo, amado hermano. Completamente ajeno de todo lo que puede pasar. Y nuestra ignorancia acerca de lo que pasa a nuestro alrededor nos puede traer serios problemas. Es por eso que debemos estar apercibidos, y es por eso que también debemos aprender a discernir los tiempos, discernir lo que pasa a nuestro alrededor. Amén. Por ejemplo, amados hermanos, ¿usted está enterado de lo que ha estado pasando últimamente en el Medio Oriente? ¿Qué está pasando? Están sucediendo cosas que sabíamos que iban a pasar. La verdad que sí, porque todo esto está en la Biblia. Mire, se están dando situaciones que están involucrando países que están en la Biblia. Y se están dando situaciones que también están enmarcadas en la palabra de Dios. ¿Qué sabemos que va a pasar? No lo sabemos. Pero con seguridad, ¿qué nos manda la Biblia? A que velemos y que oremos. Amén. A que aprendamos a discernir los tiempos de Dios. No nos manda que seamos adivinos. En la próxima guerra se van a morir 20 millones. No, no es eso. Sino que lo que nos manda la Biblia es a que podamos discernir los tiempos y que podamos estar apercibidos, que podamos estar despiertos, que podamos estar sobrios y alertas, así como vigías. Amén. Nuestro espíritu, amados hermanos, ciertamente puede estar dispuesto, pero debemos de saber y debemos entender que no somos solamente espirituales, sino que también poseemos carne en nuestro cuerpo. Y así como lo dice el Señor Jesucristo, nuestra carne nos puede causar problemas, nos puede traicionar. Amén. Porque imagínense si pasó con los discípulos, ¿qué no puede pasar con otros? Jesucristo los amonestó y les dijo: bueno, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que no se cansen, velen y oren. Amén. No se cansen. Conforme a esto, amados hermanos, como hijos de Dios, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque quizá podemos estar enterados de muchas cosas y podemos estar en un estado de confort. Podemos pensar inclusive, aunque el mundo se pierda, nosotros estamos en Cristo Jesús, qué bueno. Pero a veces tendemos a confiarnos. Y Dios no quiere que nos confiemos. Es por eso que Él nos manda que nos cuidemos. Dice: el que crea estar firme, cuide que no caiga. Amén. ¿Y por qué caemos? Porque simplemente nos dormimos, nos desentendemos y dejamos de discernir los tiempos. Nos volvemos ignorantes a nuestro entorno. Si las noticias son muy aburridas, no, debemos de prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor, amados hermanos. Porque es que no tiene nada que ver con los coritos. No, no es eso. Debemos estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, porque todo nos afecta. Todo tiene consecuencias sobre nosotros. Es por eso que Dios manda a que estemos apercibidos, que nos mantengamos vigilantes.
siempre vamos a necesitar ayuda. Siempre vamos a necesitar a Jesús. Porque el que crea que no le necesita es aquel que más le necesita. ¿No lo cree así, amado hermano? Cuando nosotros creemos que no necesitamos de Cristo es cuando más le necesitamos. Y lo más curioso de todo es que Él siempre está allí. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es llamarle. Dice el Señor: buscad a Jehová en tanto que, en tanto pueda ser hallado. Llamadle en tanto que, en tanto está cercano. ¿Qué nos da? Miren, aquí hay una frase muy importante que nosotros tenemos que aprender a discernir. Es cierto, Jesucristo nos ha dicho en su palabra: he aquí yo estoy con vosotros ¿desde dónde? Desde hoy hasta el fin. Pero debemos poner atención a este versículo bíblico. Dice: llamadle en tanto está cercano. Buscadle en tanto pueda ser hallado. Significa eso que en algún momento, aunque le busquemos, no le vamos a encontrar. Y aunque le llamemos, Él tampoco va a responder. Eso nos lleva a poder discernir los tiempos, amados hermanos, y a tener cuidado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues ordenarnos conforme a su voluntad. ¿Lo está entendiendo, amado hermano? Porque Dios es poderoso. Así como el ejemplo que les expuse acerca de nuestros hijos, nosotros sostenemos a nuestros hijos para que ellos no caigan, de la misma manera en que Dios es poderoso para no dejar que ninguno de nosotros caigamos. Pero debemos de decirle: Dios, ayúdame, para que Él nos pueda ayudar. Amén. Porque así lo dice su palabra, que nos manda. Dice: si ustedes tienen falta de algo, pídanlo. ¿No es así? Pídanlo a Dios, el cual da ¿qué? A todos abundantemente. Y el que tenga falta de algo, pídalo a Dios también. Porque dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Él es dueño de todo. Lo único que tenemos que hacer es manifestarlo. Quiero llevarlos al libro de Judas. Pero no Judas Iscariote, ¿verdad? Porque habían dos Judas. Este otro Judas se llamaba también Tadeo, y es el que escribió el libro de Judas. Quiero llevarlos al capítulo 1, verso 24. Miren lo que dice Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría y gozo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que, amados hermanos, tenemos quien nos sostenga. Amén. Hay una alabanza muy bonita que dice: su mano me ¿qué? Su mano me sostiene, su espíritu me alegra, y siempre en victoria Él me llevará. Amén.
Esta cita bíblica lo ejemplifica. La mano de Dios nos sostiene a cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que estirar la nuestra para que Él pueda tomar la nuestra. Amén. Si nosotros no tenemos ni siquiera, porque a veces sí tenemos las fuerzas para poderle decir a Dios, ayúdame, pero a veces nos falta la actitud. Tenemos la fuerza, pero no la actitud. No estamos dispuestos a estirar nuestra mano y decirle, Dios, ayúdame. ¿Por qué? Porque eso implica muchas veces el alejarnos del mundo y queremos estar en medio. Sí, seguir a Dios es muy bonito, pero también tengo todos los placeres que el mundo me da. Y no quiero dejar los placeres, pero también quiero agarrar a Dios, pero no quiero dejar los placeres. Entonces no estamos en la disposición de poderle estirar nuestra mano y cogerla de Dios. ¿Por qué? Porque con nuestra otra mano estamos aferrándonos al mundo. Y Dios condena eso, amado hermano, porque eso representa nuestra tibieza espiritual. ¿Y por qué lo hacemos? Por nuestra ignorancia muchas veces, porque no hemos discernido los tiempos. Amén. Amado hermano, la Biblia nos muestra diversos ejemplos de cómo nosotros debemos hacer para poder discernir los tiempos y que a través del discernimiento de los tiempos de Dios nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna a través del orden que Él nos manda a tener. Y Él lo expone muy fácilmente a través del ejemplo de un árbol. Sabemos que en las estaciones del año, tal vez en nuestro ambiente no están bien marcadas las estaciones. Se marca una estación lluviosa y una estación seca. Pero en otros lugares se marcan de manera bien establecida las 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. Y lo curioso de todo es que la creación de Dios conoce esos tiempos y sabe discernir los tiempos, amado hermano. Fíjense que estaba viendo hace poco que en los Estados Unidos hay una costumbre. Entre los meses de diciembre y febrero se da por orden general el invierno. Pero curiosamente, un pueblo tan culto, enfocados en la ciencia y en la información en estos tiempos, fíjense que hay un pueblo en los Estados Unidos que más o menos por los meses por los días de febrero, los primeros días de febrero, a finales de febrero, hay un pueblito que recibe grandes cantidades de periodistas, reporteros, gráficos y todo. ¿Saben para qué? Para ver salir a un animalito de su madriguera, para ver salir a una marmota. Una marmota es como una ardilla grande. ¿Y qué es lo especial de este animalito? Que es un animal que inverna, es decir, se duerme durante el invierno. Imagínense que él sabe discernir los tiempos,
Cuando ya mira que las hojas de los árboles están cayendo, empieza a alimentarse, se engorda bastante. Y ya cuando mira que empieza a descender la temperatura y a caer, y empieza a caer nieve, se mete en su madriguera, la sella y se acuesta a dormir. Se duerme. Claro, toda esa grasa que almacenó durante cierto tiempo, ¿verdad?, alimentándose, le sirve para poder dormir durante 3 meses. Durante diciembre, enero y parte de febrero. Y los humanos han notado eso. Los humanos han descubierto que cuando la marmota se despierta y sale y ve su propia sombra y se vuelve a meter, significa que van a ser más días de invierno. Miren, Dios le ha dado a ese animalito la capacidad de poder discernir el tiempo. Y si Dios le ha dado a ese animalito la capacidad de poder discernir las estaciones, imagínense que nos habrá dado a nosotros. Lo único es que no somos capaces de poder descubrir que Dios nos ha dado la capacidad de poder discernir los tiempos. Amén. Y mire que se conglomeran periodistas, reporteros, fotógrafos para ver salir ese animalito. Y una vez que el animalito sale y ya no le tiene miedo a su sombra y se va, dicen: terminó el invierno. ¿Y saben qué? Pega el animalito, porque a partir de ese momento se comienza a deshielar y ya se acaba el invierno. Igual que los árboles, amados hermanos. ¿Usted se ha fijado que en determinado momento un árbol cuyo follaje es bastante denso empieza a botar sus hojas? Y no es porque esté enfermo ni nada por el estilo, no, simplemente porque ese árbol, esa criatura, esa creación de Dios, Dios le ha dado también la capacidad de poder discernir el tiempo. Amén. Ese árbol almacena nutrientes en sus raíces para la estación fría. Imagínese qué sabio es, o hay sabiduría en él, porque sabe que si sus hojas se mantienen ahí, la nieve va a empezar a caer sobre sus hojas, la nieve se va a empezar a almacenar y va a adquirir un gran peso. Y ese peso va a provocar que sus ramas se quiebren, lo cual no es nada saludable para el árbol. Entonces, ¿qué hace el árbol? Por designio del Señor, por designio de Dios, empieza a botar todas sus hojas y se queda peloncito. No significa que esté muerto, no significa que esté enfermo, simplemente entró en una fase que Dios ya le había establecido y que puso en él. De la misma manera, amados hermanos, nosotros debemos hacer eso. Mire que el árbol, cuando mira que viene un tiempo que no es adecuado para él, empieza a prepararse. Cuando es verano, cuando es primavera, él vuelve a su follaje. Y en el tiempo de verano, esas hojas, ese follaje le ayuda a poder enfriarse, a poder refrescarse. Pero en el otoño él vuelve a deshacerse de esas hojas, porque ha establecido que viene un tiempo. Y mire cómo Dios muestra su misericordia y no permite que este árbol
que el peso que pueda ocasionar que sus hojas se llenen de nieve, quiebren sus ramas. De igual manera, Él sabe que un tiempo difícil se avecina y empieza a acumular nutrientes en su raíz, en el subsuelo, para poderse alimentar durante ese periodo frío. Al igual que la marmota que les acabo de explicar. La marmota sabe cuando se aproxima un periodo frío, un tiempo que es adverso, y empieza a alimentarse y se va a dormir. De la misma manera, amados hermanos, nosotros debemos de aprender a discernir los tiempos. Porque, como le explicábamos en el libro de Isaías, van a venir tiempos de oscuridad, van a venir tiempos adversos, tiempos en que se nos va a hacer difícil. No sé usted si alguna vez, bueno, creo que ninguno de nosotros ha dejado de estar enfermo alguna vez, y máxime por la noche. Cuando nosotros, por ejemplo, si nos pega un dolor de estómago en la noche, ¿qué es lo primerito que nosotros queremos que pase? Queremos que llegue la mañana. Y curiosamente, cuando vemos que ya empieza a amanecer, se nos empieza a quitar el dolor. Como que la claridad tiene algo que ver. Como que la luz tiene algo que ver. Si tenemos alguna enfermedad, esperamos que el día siguiente surja y nos sentimos mejor. Nos sentimos mucho mejor. Cuando andamos gripe, nuestro peor momento es en la noche. Pero media vez llega el día, ya nos sentimos mejor, aunque todavía estemos congestionados. ¿Por qué? Porque somos de la luz, amados hermanos. Y porque así nos dice la palabra, que Él es nuestra luz. Amén. Ahora, ¿a qué nos manda todo esto? A que nosotros podamos aprender a discernir los tiempos con el propósito de podernos preparar para el momento futuro. Preparémonos. ¿Cuántos estamos preparados? Y los que no lo estemos, hagámoslo. Los que no lo estemos, preparémonos. Aprendamos a poder discernir los tiempos, a poder conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Verán, quiero llevarlos al libro de Proverbios, capítulo 31. Hay un verso muy bonito aquí, ¿verdad? Para las mujeres. ¿Se lo saben, mujeres? ¿Qué dice? En el verso 11: mujer virtuosa. Pero ¿cómo sabe la mujer lo que ha de pasar? Porque ha aprendido a discernir los tiempos. Déjeme leérselo de manera textual. Oiga bien. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amén. El corazón de su marido está en ella confiado. Amados hermanos, ¿cuántos estamos confiados en nuestras esposas? Yo lo estoy. Mi corazón está confiado en mi esposa. Y se lo digo aquí presente. Dice: no carecerá de ganancias. ¿Por qué no carecerá de ganancias? Porque ella siempre guarda. Muchas veces nosotros llegamos: préstame. Y nosotros no sabemos si tiene, pero siempre le llegamos a pedir. ¿No es así, amados hermanos? Y le pedimos prestado y nunca le pagamos. Amén. Pero siempre le llegamos a pedir prestado.
Miren lo que dice: le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Aquí hago un paréntesis. Miren, dice: considera la heredad y la compra. ¿Y qué le da la potestad para poder comprarla? Porque sabe discernir para lo que ha de servir en un futuro. Amén. Usted dice: mira, quiero comprar ese terreno porque aquí va a crecer alrededor y este terreno va a valer. Amén. Esa es la capacidad de poder discernir el tiempo, amados hermanos. Solo me acuerdo de un ejemplo. Vino alguien y le preguntó a mi hermana América: hermana América, ¿debo comprar ahí? Y le dijo la hermana América: no compre. ¿Y por qué? Le dijo: porque se inunda. Pero ahí nunca se ha inundado. Ahí se inunda. Y saben una cosa, amado, ella desgraciadamente ya había fallecido, pero en noviembre del año en que ella falleció, se inundó. Y la persona que le había dicho, que le había hablado, tuvo pérdida. Esa es la capacidad que debemos tener para poder discernir los tiempos, amados hermanos. Debemos poder prever cosas que otros no ven. Y miren, esa es la capacidad de la mujer virtuosa. Amén. Dice también: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. ¿Y por qué no se apaga? Porque también ha previsto que se puede apagar de noche. Así que, ¿qué hace? La dota de aceite. Le pone aceite con anticipación para que en el momento dado no falte la llama, no falte la luz. Amén, amados hermanos. Miren, todo eso está en conjunción con que nosotros aprendamos a poder discernir los tiempos. Dice también el versículo 19: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Miren qué importante. ¿Qué es la nieve? ¿Qué les dije que era la nieve? Un tiempo adverso. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta padecer frío. Y si en determinado momento aquí no tenemos nieve, y si la viéramos nos parecería bonito en el primer momento, pero ya cuando vamos viendo que sigue cayendo y que sigue cayendo y que sigue cayendo y que no se detiene, entonces ya no nos parece tan bonito, amados hermanos. Y ya se vuelve una cuestión de vida o muerte. Pero miren lo que dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Y en qué momento lo hizo? Porque aprendió a discernir los tiempos. Amén. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos, cuán importante es que nosotros aprendamos a poder discernir el tiempo de Dios? ¿Y cómo podemos aprenderlo? Pues sujetándonos a su voluntad, ordenándonos. Porque nosotros, le voy a decir algo: el pueblo de Israel sabía perfectamente el tiempo de Dios, conocía perfectamente el tiempo de Dios. Pero ¿qué pasó al final? No valieron profetas. Pasó el profeta Jeremías, pasó el profeta Isaías, pasó Ezequiel. ¿Y qué pasó? Al final
Nabucodonosor terminó llevando los cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque aunque eran capaces de discernir los tiempos, no fueron capaces de ordenarse. No fueron capaces de poder asumir que lo que los profetas, los atalayas les estaban avisando, hicieron caso omiso al aviso que se les hizo. Solo para exponerles un ejemplo, en el 2000, creo que fue en el 2018, uno de los volcanes más peligrosos de Guatemala hizo erupción, entró en erupción y mató, no recuerdo a cuántas personas, pero sí fueron muchas. Pero ¿qué pasó con eso? ¿Estas personas estaban desapercibidas? De ninguna manera. Se les había avisado, se les había pedido que salieran del lugar, sin embargo no lo hicieron. ¿Por qué? Por no poder discernir los tiempos, amados hermanos. Y con esto les quiero decir algo, que el poder discernir los tiempos tiene que ir acompañado de la obediencia y del orden. Porque si nosotros, aunque sabemos discernir los tiempos igual que el pueblo de Israel, porque la tribu de Isaacar era especializada en eso, y dice que los demás hermanos seguían ese mandamiento, pero ¿qué pasó al final? Dejaron de seguirlo, aunque los tiempos estaban ahí, no les hicieron caso y sufrieron las consecuencias, amados hermanos. Amén. Otro ejemplo que tenemos, en el cual se discernieron los tiempos y se hizo conforme a la voluntad de Dios y se estableció orden. Una persona que era una persona pagana, estoy hablando del faraón, tuvo un sueño. Dios se le manifestó a través de un sueño. Vio 7 vacas gordas y también vio 7 vacas flacas que se comían a las 7 vacas gordas y seguían flacas. Posteriormente tuvo otro sueño y vio 7 espigas de trigo robustas. Al mismo tiempo vio otras 7 espigas de trigo, todas quemadas por el sol, que consumían a las 7 espigas robustas y seguían quemadas. Y él dijo, esto es algo. Miren, un tiempo. Y él dijo, voy a investigar. Ninguno de los que estaban en su corte le pudo explicar, pero él hizo caso y le dijo, tráeme a ese esclavo. Miren, cualquiera en la posición que el faraón estaba hubiera dicho, no, que voy a estarle haciendo caso a un esclavo, y no es ni siquiera de aquí. Pero Dios puso en su corazón, y tal vez le dijo a su corazón, escúchalo. Y ese esclavo ya sabemos quién era, se llamaba José. ¿No es así, amados hermanos? ¿Qué hizo José? Le dijo, faraón, vive tu alma. Ese sueño que soñaste, o mejor dicho, esos 2 sueños son en realidad uno. Y te dice el Señor, y te dice mi Dios, que te prevengas. Que te prevengas. Te está dando a discernir los tiempos. El faraón pudo haber tomado 2 decisiones. Una, seguir como estaba y padecer al final de los 7 años. Otra, tomar las previsiones necesarias a raíz de lo que se le dijo. José le dijo, van a venir 7 años de bonanza, pero también después de esos 7 años van a venir 7 años de escasez, de hambruna. Y miren lo que este faraón contestó. ¿Qué debo de hacer entonces? Eso es lo que nosotros debemos, al poder discernir los tiempos, debemos ponernos a la disposición de Dios, a la voluntad de Dios. Decirle, Dios,
sé que estoy aquí, sé la condición que estoy, sé lo que puede venir, dime qué debo hacer. Amén. Debemos de aprender a discernir los tiempos, amados hermanos. José en aquel momento le dice al faraón: van a venir 7 años de hambruna. Da a conocer tu voluntad. Bueno, vamos a prever que vamos a hacer todo lo necesario para que esos 7 años de hambruna no sean tan rígidos. Y miren lo que hizo al faraón, algo increíble. Le confió a ese esclavo la potestad de dirigir todo lo que habría de hacerse para que esos 7 años de hambruna, esos 7 años de improductividad o de sequía no fueran tan severos. Porque sabían que aquel que discernió los tiempos, Dios estaba con él. Que aunque fuera a venir oscuridad, que aunque fueran a venir tinieblas, Dios siempre iba a hacer su luz. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana, amado hermano, que usted entienda. Dios nos manda a poder discernir los tiempos, pero también nos manda a podernos sujetar a Él, a podernos ordenar en función de esos tiempos. Amén. Dios le puede decir: si pecas, morirás. Amén. Y eso es discernir el tiempo. En la medida que usted peque, usted va a morir. Pero también Dios le dice: pero si te arrepientes, tendrás remisión de pecados. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Conocemos el tiempo, pero también sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo que debemos de hacer es sujetarnos a nuestro Dios. Y Él será nuestra luz. Él va a estar con nosotros. Él nos va a proteger. Él nos va a proveer. Y si pecamos, también nos dice que abogado tenemos ante el Padre, a Jesús el justo. Así que, amados hermanos, aprendamos a discernir los tiempos. Pero no los discernamos simplemente por hacerlo. Discernámoslos con un propósito, y que ese propósito siempre sea Jesús, que ese propósito sea hacia Jesús, hacia ser salvos y hacia anhelar la vida eterna en Cristo Jesús, amados hermanos. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Bien, yo quiero invitarle en esta mañana a que nos pongamos de pie, porque el poder discernir los tiempos es asunto mío, es asunto suyo, es asunto de todos. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a poder discernir los tiempos.